Bien, y tenemos un nuevo encuentro de ir compartiendo, ir leyendo radialmente un libro que se está escribiendo, además, que es Trabajar, Resistir y Organizarse, experiencias del mundo obrero en Bahía Blanca. Hemos hecho ya alguna nota más general con Pablo Becher, nos contó Juan Soria sobre su capítulo, está en la portada de nuestra web la entrevista que hacíamos con Clara Aldea, que es licenciada en filosofía y también estuvo hace algunos días analizando transformaciones del capitalismo, automatización y precarización, reconfigurando la noción de la clase trabajadora. Un libro que pone el foco sobre historias de el trabajo y la resistencia a nuestro territorio, pero obviamente tiene también estos elementos que le dan un marco. Y es hablar de la historia, pero cuando uno va leyendo ya los borradores o los capítulos cerrados, inevitablemente va pensando en el presente y en el futuro. Hoy vamos a hablar de la regulación del trabajo femenino en Argentina en la primera década del siglo XX, del proyecto de ley nacional del trabajo en 1904, a los debates durante el primer Congreso Femenino Internacional de la República Argentina, que se hizo en 1910. Las autoras y nuestras invitadas son Eva Levantesi y Natalia Fanduzzi, que son historiadoras de la Universidad Nacional del Sur. Bienvenidas a ambas. ¿Cómo andan? Muchas gracias. Muy bien, contentas de estar acá. Bueno, un gusto por la visita. Eva, te voy a pedir acercarte un poquito más al micrófono. Y si querés, empezá a contarnos un poco del marco de este recorte, esta temática que les toca a ustedes incluir en el libro. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un poco contar que cuando Pablo nos invita, nos pareció una buena idea para la participación de este libro desprender el capítulo de lo que fue mi tesina de grado del año pasado, la defendí, que abordaba los debates sobre el trabajo femenino en el primer Congreso Femenino Internacional que se da acá en Argentina en 1910. La tesina es más abarcativa porque aborda los sentidos sobre el trabajo femenino, las propuestas de mejora para las mujeres trabajadoras, y que fue justamente bajo la dirección de Mariela Rayes y de Nati, que está acá. Cuando Pablo nos invita, yo pensé en agarrar una partecita y modificar y ampliar la escala, y ahí fue que con Nati se nos ocurrió justamente ver, cómo es esta trayectoria de institucionalización del trabajo que se da en la primera década del siglo XX y pensarlo desde 1904 con el proyecto de Código de Trabajo y poner como fin 1910, que son los debates que se dan en este congreso, que es el primer congreso feminista, no solamente de Argentina, sino de toda América Latina, sobre la legislación vigente, ¿no? Y poner como punto final, digamos, del capítulo 1910, también respondía un poco a la coyuntura nacional de alta conflictividad social que había en la época, que tiene que ver con los festejos del centenario, claro, de la celebración del centenario, que tienen al movimiento obrero en el centro de la escena, ¿no? Justamente manifestándose contra el gobierno nacional. Y en ese marco, en esos festejos que se da el primer Congreso Femenino, que no se hace, si bien se hace en el marco de los festejos, no se hace en conjunto con el gobierno nacional. Claro. Y ahí es un punto importante porque demuestra un poco, actúa como caja de resonancia de lo que estaba pasando en otros sectores de la sociedad en torno al trabajo femenino. Y se da un debate importante en torno a la ley que era la de 1907, y propuestas para modificarla y ampliarla. Entonces, por eso nos parecía finalizar con 1910. Bien, y se venía de fines del siglo anterior, sí, esa incorporación, ¿no?, de grandes masas de trabajadores, la inmigración, que después va a llegar con esa conflictividad que mencionaba Eva, y de qué manera se va discutiendo, regulando, legislando. Hay un concepto que se usaba contemporáneamente y que lo seguimos utilizando hoy desde la historia y desde otras disciplinas sociales, que es el de cuestión social. La cuestión social incluía todas las consecuencias del proceso de modernización, inmigración masiva y urbanización que se da desde las últimas 2 décadas del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Y el corazón de esos conflictos era precisamente la cuestión obrera, los conflictos entre capital y trabajo. Pensemos que es esta Argentina inmigratoria en la que se organiza el movimiento obrero nacional. Estos inmigrantes ideologizados se organizan
en sociedades de resistencia, sindicatos, centros obreros, tanto anarquistas, socialistas. A principios del siglo XX surge el sindicalismo revolucionario y el Estado comienza a pensar y a posicionarse, si pensamos el proceso de institucionalización del Estado como el proceso en el cual distintos temas solicitan su intervención, la cuestión obrera aparece como un problema que requiere ser atendido. Y nosotros siempre decimos, en la cuestión social el Estado es donde más liberal es, porque en lo económico intervenía fuertemente, propiciando las inversiones extranjeras, atrayendo población, facilitando esa instalación del capital externo. En lo social es donde más se va a demorar. Hay una intervención que tiene que ver con el modo represivo, claramente, el accionar de la policía y del ejército para contrarrestar las manifestaciones obreras. Y hay otra forma de intervención que empieza a tomar forma, a materializarse a principios del siglo XX, que es la construcción de un sistema legal, las primeras leyes sociales, ¿sí? Nosotros también decimos, cuando hablamos de cuestión social, es el antecedente de lo que va a ser a mediados del siglo XX el estado de bienestar, las leyes sociales, las leyes del trabajo. Para que nos pongamos en contexto de época, no había ninguna ley que regulara el trabajo, ni el femenino ni el no femenino. Por eso nosotros pensamos, cuando empezábamos a ver el marco jurídico del capítulo, organizarlo a partir de 3 grandes ejes de análisis. Por un lado, ver cómo el surgimiento de la legislación laboral, más allá de que empiezan a ser reconocidos algunos derechos, tiene que pensarse dentro de un marco de medidas de control social en la Argentina. Y cómo el Estado, estas leyes que empiezan a pensarse y a discutirse, tienen que ver con cómo el Estado responde precisamente a la agitación obrera y sobre todo a la difusión del anarquismo dentro del movimiento obrero, que va a ser la principal ideología, digamos, que comanda el movimiento en este periodo, sobre todo hasta 1910. Y cuando empieza a definir las formas de intervención, hay una articulación entre una estrategia que combinaba la represión institucional, y ahí podemos incluir la ley de residencia de 1902, que se sanciona inmediatamente después de que se produce la primera huelga nacional. Y esta ley está pensada directamente para coartar el accionar de los anarquistas. Permitía expulsar a los militantes anarquistas sin juicio previo. O otro tipo de normativas que tienen que ver en las que se incluyen las primeras leyes laborales y que precisamente van a estar destinadas a las mujeres y a los niños, que nosotros las entendemos y las incluimos como reformas preventivas frente al ámbito de conflicto social ascendente de la época. Y en este proceso no solamente es importante la agencia de los propios trabajadores y trabajadoras con sus manifestaciones y sus demandas, sino que empieza a surgir como un tema de interés dentro de un sector de la élite gobernante. Pensemos el Partido Autonomista Nacional, que gobernaba desde 1880, que llamamos los reformistas liberales, y que empiezan a entender, y esto también se incluye de un marco internacional más amplio, que es necesario intervenir frente al avance de la organización obrera y el aumento de la conflictividad social. Y esto a su vez se mezcla con percepciones ideológicas de la época que cualifican la división sexual del trabajo y la criminalización de la protesta social bajo el paradigma de el higienismo, la eugenesia, y que van a aparecer claramente cuando nosotros analizamos cómo evolucionan esas leyes. Nuestra hipótesis es que este cambio genera un cambio de paradigma jurídico, ¿sí? Se pasa el cuerpo de leyes que regulaba las relaciones laborales desde 1869 en la Argentina era el Código Civil. Código Civil pensaba las relaciones entre capital y trabajo como relaciones entre iguales, y el trabajo lo equiparaba con una locación de servicios, ¿sí? No había ni derecho a huelga, ni a la representación colectiva, ni en jornada de 8 horas, ni demás. De hecho, esas van a ser las principales demandas del movimiento obrero, no solo aquí en la Argentina, sino a nivel internacional. El fundamento ideológico de estos
liberales reformistas tiene que ver con dos grandes tendencias del momento, que eran el higienismo y el eugenismo. Uh-huh. La piedra angular de las distintas leyes que se van a discutir tienen que ver precisamente con el pensamiento higienista, que lo que hace, en términos jurídicos, es desplazar la visión liberal tradicional de pensar como una relación entre iguales hacia una visión que busca tutelar biológicamente a las mujeres. Por eso era necesario protegerlas, ¿sí? La mujer era definida legalmente por su función de progenitora, y por eso las leyes tenían un carácter eugenésico, ¿sí? La eugenesia es lo que estudia todas las variables hereditarias de la genética que tienen que ver con la reproducción de la especie. Por eso hablamos de este paradigma ideológico que oscila entre el higienismo como y una especie de mejoramiento de la raza, una cosa así, ¿no? Buscaban... ¿Cómo no? Literalmente así lo definían, ¿sí? Porque era un rol social. Uh-huh. El tema de la procreación y la posibilidad de reproducción de las mujeres biológica tenía que ver con una carga social, no con una decisión individual. Por eso es que el Estado tenía que intervenir precisamente para preservarlo. Ahí nosotros marcamos distintos hitos legislativos en este momento, que es muy inicial. El primero de ellos es el proyecto del Código de Trabajo de Joaquín B. González de 1904. ¿Quién era Joaquín B. González? Era el ministro del Interior de la Nación de Julio Argentino Roca durante su segunda presidencia. Fue ministro entre 1901 y 1904. Y precisamente dentro del Partido Autonomista Nacional, dentro de esta élite oligárquica gobernante, él representaba a estos liberales reformistas, que entendía que había que hacer algo antes de que esto explote, antes de que se venga el estallido. Desde esa perspectiva ellos inician, primero arman todo un trabajo de investigación, porque había que recopilar información para poder legislar, y por decreto se le pide a Vialet Macé que elabore lo que ellos llamaban una encuesta sobre la situación de la clase obrera en la Argentina, que está publicado en 2 tonos. Y él, aparte, no tiene desperdicio como fuente, porque él recorre el interior del país y no solo va describiendo cómo se organizaba el trabajo, quiénes trabajaban, de dónde provenían, la diferencia entre los trabajadores criollos e inmigrantes, sino que hay toda una carga positivista, los medía, los pesaba y hacía inferencias a partir de estas teorías respecto a sus capacidades. También Pablo Storni en Capital Federal, estos fueron insumos fundamentales. Y de hecho el código como tal fue único en el mundo, no solo en Latinoamérica contemporáneamente, porque en este momento se empiezan a organizar en todo el mundo occidental distintas oficinas de trabajo. ¿Sí? Los estados organizan estas agencias estatales para intervenir en estos conflictos. Y es en el único lugar que se elabora un código completo como tal. Ajá. Participaron también los principales intelectuales del momento, no solo liberales, sino socialistas, del Valle y Berlucea, el mismo ingenieros. El código realmente era muy ambicioso y como tal ni siquiera llegó a tratarse porque fue rechazado por todas las partes, por los sectores del capital, por los sectores obreros, tanto el movimiento obrero organizado como los autónomos rechazan el tratamiento, entre otras cosas porque se negaba a derogar la ley de residencia, por ejemplo, o habilitaba una intervención estatal en los términos de los que lo conocemos hoy actualmente. Por ejemplo, que hubiera un sindicato único por rama que debía ser reconocido por el Estado. Eso para el movimiento obrero contemporáneo era impensable. Pero más allá de eso y más allá del carácter simbólico y la importancia que tuvo, es importante porque las leyes individuales que se van a aprobar con posterioridad se desprenden de ese código. Ajá. ¿Sí? Y la primera ley, la primera es la del descanso dominical de 1905, la primera ley referida es la que sigue al trabajo de las mujeres, es la ley 5.291 de 1907, regulaba precisamente el trabajo de las mujeres y los niños. Y ahí ya tenemos data que nos permite empezar a pensar. Metían en la misma bolsa mujeres y niños, y esto tiene que ver también con la condición de minoridad que las mujeres tenían según el Código Civil de Vélez Sarsfield. Recordemos que las mujeres
tampoco teníamos derechos políticos. Claro. En Bueno, este ahí momento. en la tesina de Eva lo que plantea esta idea del maternalismo, ¿no? Digamos, con el cual se llevan adelante todas las discusiones, ¿no? En realidad, y las leyes también. Exactamente, eso es como el paraguas ideológico que se ve tanto en sectores antifeministas como feministas. Es decir, el feminismo también aboga por un maternalismo político, podríamos decir, que así lo plantea Marcela Nari. Justamente, nosotros en el capítulo también nos paramos dentro de lo que son lo que es la historia de las mujeres y los estudios de género, y en ese sentido tomar el género como una categoría analítica permite pensar también la identidad laboral de estas mujeres, si pudieron construir o no esta identidad laboral. Y lo que vemos es que tanto con la legislación de la época como también en los propios debates al interior del feminismo, hay una imposibilidad de construir la identidad de las mujeres como trabajadoras. Generalmente cuando se trataba justamente de proteger el trabajo femenino se hacía en calidad de que las mujeres eran madres, ¿no? De hecho, y me lo traje anotado, nosotros en el capítulo, cuando hablamos del trabajo del primer congreso femenino, tomamos principalmente 2 intervenciones. Esas 2 intervenciones están en manos de instituciones o autoras socialistas, que tiene un poco que ver justamente con el carácter que tenía el socialismo en el país, que veía al Estado como una herramienta válida y legítima para la intervención y para el mejoramiento de las clases trabajadoras. Entonces, lo que vemos es justamente que en las intervenciones que se hacen, por ejemplo, se pide que haya días de descanso pre- y posparto con goce de sueldo, y cuando ponen el por qué, explican a fin de proteger la maternidad. No se trata todo el tiempo de pensar la protección del trabajo femenino en tanto proteger a las mujeres que son madres. De hecho, la intervención de Juana María Vejino, que fue una socialista que participó, que fue de las pocas, digamos, trabajadoras no calificadas dentro del Congreso, porque el Congreso reunía mayoritariamente universitarias, ella... una de sus intervenciones habla justamente sobre la problemática del trabajo femenino en las fábricas y se centra principalmente en la maternidad, en que las mujeres debían, justamente por no tener estas licencias con goce de sueldo, tenían que volver, ni bien tenían a su bebé, tenían que volver a las fábricas y generando altas tasas de mortalidad infantil, abortos y demás por no poder dejar sus puestos de trabajo. Entonces, lo que se trata justamente es de proteger más que nada la maternidad y no una protección de las mujeres en tanto trabajadoras. Claro. Eso es como una de los balances que podemos hacer en toda esta época, que la identidad laboral de las mujeres se veía condicionada por su calidad de posibles madres, digamos. Sí, nosotros siempre decimos, ¿por qué surge como un problema público? Antes no trabajaban las mujeres, después no seguimos trabajando. Sí, lo que es la mujer que genera debate es la mujer que trabaja en las fábricas. Y básicamente está esto que planteaba Evi del trabajo extradoméstico y cómo eso podía afectar la reproducción, no solo la reproducción de la futura fuerza de trabajo, sino el sostenimiento del actual, digamos, del marido, de los enfermos, de los viejos, digamos, porque tampoco hay leyes, pensemos que tampoco están las leyes de jubilación, ni ninguna otra ley social de protección de la vida o de frente a accidentes de trabajos o frente a la muerte. Entonces, ese rol de cuidado era central y era un tema público. Por ejemplo, en la ley de 1907, una de las cosas que se regula tiene que ver con lo que después se va a llamar, cuando se apruebe en el 36, la ley de la silla. Y era la obligatoriedad de que tanto los dueños de fábricas como de comercios le proveyeran a las mujeres un asiento con respaldo para del que pudieran disponer siempre que las tareas lo permitieran, ¿no? Y esto fue un antecedente para una ley que en la década del 30 se va a hacer general para hombres y mujeres. Pero siempre tiene que ver con un cuidado biológico, ¿no? De la mujer como progenitora, pero también la mujer como formadora de los futuros ciudadanos, porque no solo está en debate en este contexto específico, Eva hablaba de poner como fecha límite el centenario de la Revolución de Mayo en 1910, hay todo un debate intelectual de época que lo que está cuestionando es cuál es el ser argentino, y dentro de ese ser argentino, qué rol cabía a las mujeres dentro de la división sexual del trabajo.
Ahí pensaban en lo que vos decías respecto de los debates que promueven muchas de estas dirigentes socialistas, que hay participación también de sectores de mujeres que eran parte de la élite, ¿no? Y la pregunta también, ¿qué pasaba con las mujeres anarquistas? Que en ese congreso no aparecen. No, justamente lo que vemos en este congreso es que la participación es de mujeres librepensadoras, digamos, que no estaban adscriptas a ningún partido político, y socialistas, pero la ausencia de las anarquistas. Y esto tiene que ver porque uno cuando yo hice por ahí más la parte más cuantitativa del análisis de las actas, si participan mujeres de Argentina y también de otros países, de América Latina, y de algunas partes de Europa. La participación es muchísimo más marginal, pero cuando me puse a hacer las estadísticas de la cantidad de temas que se trataban, bueno, el trabajo femenino, la problemática del trabajo femenino tenía un lugar de un 12% de las ponencias, digamos. Y el resto, todas las temáticas que se abordaban tenían que ver con las formas que había de intervención también del Estado y de reforma de Código Civil, de la participación política de las mujeres, todos debates que las anarquistas no comulgaban, no eran parte de ese debate. Justamente el carácter reformista que tuvo el Congreso fue fundamental. En mi tesina yo lo que abordo es que este carácter reformista, para mejorar en este caso la situación de las trabajadoras, se puede ver tanto en modificar la ley laboral, pero también en la adquisición de derechos políticos y la educación, ¿no? La educación como una forma de instrucción para las mujeres y que puedan acceder a trabajos no más calificados. Claro. Entonces, este carácter reformista no era parte del anarquismo y por eso vemos prácticamente la ausencia total del anarquismo. ¿Y qué concepción tenían de la mujer desde el anarquismo? Porque pienso también, lo charlábamos con Juan, Juan Soria, cuando analizaba las huelgas acá en White, que aparecía también esa cuestión de las obreritas, ¿no? Digamos, que en definitiva diferían de esos métodos, pero tampoco es que tenían muchas diferencias respecto al rol. Difieren en la idea del Estado. El anarquismo rechaza la idea de la autoridad en cualquiera de sus formas. El Estado, la Iglesia, el Ejército como instituciones directamente son rechazados de plano y entienden que estas reformas legislativas lo único que hacían, que era la propuesta del socialismo para mejorar la situación de la condición obrera, lo único que hacían era dilatar el proceso y la llegada de la revolución social que solamente se iba a dar a partir de la lucha. Eso en términos generales. Al interior del anarquismo también hay un debate, de hecho hay en la Argentina publicaciones de mujeres anarquistas específicamente, a fines del siglo XIX, La Voz de la Mujer, que se publicaba en Buenos Aires, y en la década del 20, Nuestra Tribuna, que se publicaba en Necochea, que eran publicaciones hechas por mujeres anarquistas respecto de su situación. Y ahí se ve la tensión al interior del movimiento, ¿no? Porque ellas interpelan a sus propios compañeros por su subrepresentación, que sigue hasta el día de hoy. Vos que hablabas, la subrepresentación de las mujeres a nivel sindical es algo que podemos ver hasta el día de hoy, sobre todo a nivel dirigencial. Cualquier central de trabajadores que veas, claramente estamos subrepresentadas, aún en gremios donde somos mayoría las trabajadoras mujeres. Ese debate está. Y hay toda una discusión en relación con el rol de la maternidad y el amor libre, que sí es específico de las anarquistas y que ellas denuncian también la sumisión de las mujeres al interior del matrimonio como sumisión, ¿no? Esta obligatoriedad denuncian la violación al interior del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Y de las relaciones no consentidas y promueven una sexualidad que estuviera atravesada por el amor. Dicho esto, el tema de la importancia del maternalismo sí que las atraviesa a todas, lo mismo el tema del higienismo en cuanto a la necesidad de protección, de la profilaxis, la difusión de medidas de cuidado, sí es algo que obviamente con distintas interpretaciones, pero que nosotros vemos que está desde los grupos más conservadores
hasta los sectores ideologizados del movimiento obrero. Sí, totalmente. De hecho, esta idea de pobre obrerita como el ser más explotado de todo el sistema es algo que se ve mucho en las socialistas, en el Congreso, y que se pone en tensión. Y esto es algo que no solamente pasaba en Argentina, sino que es un poco constituyente de toda la primera ola del feminismo, que es la tensión entre igualdad y diferencia, ¿no? Con la que luchaban constantemente las feministas, que era la petición de igualdad en el plano, por ejemplo, de la vida pública, pero también la noción de la diferencia sexual para, por ejemplo, la protección específica del trabajo femenino. En este caso, lo ponemos... y que hoy lo podríamos pensar como una desventaja en el mercado de trabajo respecto de los varones. Se prohíben, por ejemplo, tareas específicas para las mujeres, no solo las que tienen que ver con tareas insalubres como el manejo de sustancias peligrosas, sino tareas que afecten la moralidad de las mujeres. Bueno, pienso, hay uno de los debates que no genera acuerdo, que es la prostitución, ¿no? Hay que irse, Julieta Galanteri. Sin ir ahí, saltimbanquis, acróbatas, venta de licor, mendicidad en la vía pública, eran cosas que la ley prohíbe especialmente para las mujeres. Bueno, de hecho, hay también, por ahí me interesa rescatar dos debates que se dan. Uno que no es parte del capítulo porque en verdad es un debate que se da, que propone una feminista de Chile, que es para las mujeres que trabajan en los telégrafos. Que lo que pide es que denuncia lo que ahora llamamos techo de cristal. También lo que se puede ver en este primer congreso es un montón de nociones que se reformulan después, que ya están presentes, que ahora conocemos como techo de cristal o la doble jornada y demás. Y esta idea de techo de cristal que dice que las mujeres no pueden llegar a puestos jerárquicos porque la ley se los impide, y al mismo tiempo, cuando termina de decir eso, pide por favor que las mujeres estén protegidas del trabajo nocturno porque no es decoroso que una mujer salga a la noche. Claro. Entonces, esta noción de esta tensión que hay, o por ejemplo, que esto sí está en el capítulo, que justamente cuando se pide, una de las reformas que plantea el Centro Socialista Femenino en este congreso es 8 horas de trabajo para los hombres y 6 para los niños. Y ahí hay un debate porque que también nos interesa eso del Congreso, no solamente ver las propuestas, sino lo que se genera a partir de esas propuestas en el Congreso, que por suerte las actas nos muestran los debates que se generan. Y lo que plantea una de las feministas es, bueno, ¿por qué no extendemos esto de las 6 horas para los niños a las mujeres? ¿Por qué? Por los trabajos laboriosos que hacen en la casa. Planteando esta idea de doble jornada que no estaba explícitamente dicha. Y ahí se genera un debate muy importante porque lo que dicen es, desde el momento en el que pedimos igualdad de condiciones, no podemos pretender que no podemos pretender una protección distinta a la de los varones. Entonces es algo que es constitutivo de la primera ola feminista y que muestra que el feminismo en todos los debates, pero también en el trabajo femenino, no estuvo exento de tensiones y que el Congreso no tuvo conclusiones absolutas, sino que era verdaderamente una caja de resonancia de un movimiento en plena gestación, y este Congreso es un momento más de articulación del feminismo a nivel nacional, pero también latinoamericano, y no estaba exento de conflictos, tensiones y desacuerdos. De hecho, en otras temáticas hay desacuerdos más como con más bronca que se hablaban. No, y aparte hay algo que también no lo dijimos, pero va de suyo y que también sigue sucediendo hasta la actualidad. Que se sancione una ley no significa que se aplique. No, claro. Bueno, pensemos que la única agencia estatal que regulaba los conflictos entre capital y trabajo era el Departamento Nacional de Trabajo, que se había creado en 1907, que no tuvo estatuto hasta 1912, o sea que no estaba muy en claro para qué rol iba a ocupar, que también tenía un presupuesto muy escueto, que fue importante en cuanto a la capacidad para recabar estadísticas e información, pero en cuanto a su mediación efectiva en los conflictos era bastante pobre, y que a su vez estas leyes nacionales, si bien después las provincias van a ir replicándolas de a poco, solo podían ser implementadas en el territorio de Capital Federal y lo que se llamaban los territorios nacionales, que ocupaban prácticamente 2/3 del territorio de la actual Argentina, que era de toda la Patagonia, pero también en el norte, Chaco y Formosa, y no había tampoco una estructura burocrática que pudiera responder a hacer las inspecciones efectivas y demás. Entonces, es un proceso que uno lo puede analizar desde la formalidad, o sea, la evolución jurídica, el fundamento ideológico, el cambio de paradigma. Otra cosa es cómo se aplicó. Sí, de hecho, eso en el Congreso está.
si bien se elogia constantemente por parte de las socialistas la ley que tuvo impulso gracias a un diputado socialista, justamente, se hace una crítica de que no hay una correcta implementación y, de hecho, lo que se pide es la implementación análoga en todas las provincias y también algo que me pareció bastante particular en el resto de los países. Lo cual habla un poco del carácter internacionalista, tanto que tenía el socialismo como el feminismo. Pero justamente esta idea de que no hay una inspección, no había una inspección correcta, se hace carne en el Congreso y se ve como una problemática a tratar, que tiene que ser resuelta, digamos. Es una de las propuestas incluso que se toma. Hay otra de las discusiones o de los trabajos que se abordaban ahí que tenía que ver con el trabajo a domicilio, ¿no? Sí. Porque lo pensaba, también me venían algunas imágenes de estas cual. discusiones de la dispersión de la fuerza de trabajo, las dificultades para organizarse y demás. ¿Cómo era el tema ahí? En realidad, el trabajo a domicilio existía previamente, tanto en los ámbitos rurales como urbanos. ¿De qué estamos hablando específicamente? Porque trabajo a domicilio era tareas... Desde la extensión de las tareas de cuidado, lavar, planchar, cuidado de niños, hasta lo que hoy llamaríamos la tercerización de trabajos de la fábrica, ¿sí? Costura para un gran centro comercial. En ese caso, el trabajo se pagaba por pieza. Entonces, el tema de las jornadas laborales no era incontrolable, realmente era extenso. Claro. Esto que plantea Eva, que ya parece... Manejo mis tiempos, ¿no? Soy libre. Exactamente. Soy tu propio jefe. Soy mi propio jefe, ¿no? Hay algo que también trabajamos que Eva lo trabajó en la tesina y que lo trabajamos en el capítulo y que sigue funcionando hasta hoy, que es esta idea de la complementariedad del salario femenino. Se justificaba que las mujeres, porque también en este momento las mujeres estadísticamente, cuantitativamente, cobraban menos que los varones por las mismas tareas, y una de las justificaciones tenía que ver con la complementariedad, digamos, nuestro salario complementaba el trabajo del varón. Y se fundamentaba también la salida fuera del hogar para trabajar en fábricas o comercios cuando el varón no estaba, ¿sí? Por viudez, por enfermedad, digamos, situaciones extremas que se pensaban inclusive como temporarias. Hasta tanto, inclusive, la ley establecía, más allá que en la práctica no se implementaba, que las mujeres requerían de la autorización, si eran menores de edad, del padre y una vez que estaban casadas, del marido para poder trabajar. Había trabajos como, por ejemplo, la atención telefónica, que ponía como requisito el ser solteras. O sea, hay toda una perspectiva moral y un condicionamiento. Esta denuncia por la doble carga, lo que llamamos la doble jornada, también es cierto de que eran más buscadas precisamente porque tenían menor nivel de sindicalización y porque cobraban menos, lo cual era sumamente apetecible, como lo sigue siendo para el capital. Sí, de hecho, Alicia de Guillot, que es quien lo plantea en el Congreso, lo dice, como que hay como que son causas interrelacionadas, y la dificultad de agremiación la plantea como una de los principales motivos de por qué este trabajo era aún peor que el de las fábricas. El tema es que hay una complicación, que en las fábricas se tiene el trabajo en las fábricas se tiene como más en claro. Necesitan protección de esta forma. Acá hay una dificultad para pensar cómo se protege esto. Claro. Es muy difícil de controlar. Por eso ella esboza tal vez ligas de consumidores que no se puedan, digamos, que la gente que compra, que no compre a lugares donde se les paga menos de determinado Se llamaba el boicot. Claro. Exacto. Ella lo llama ligas de consumidores, como se hacían en otros países. Pero es muy difícil de controlar. Entonces también ahí se encontraba con la imposibilidad de algunas... No solo de controlar, sino también de organizarse colectivamente, que era algo que por otros motivos, pero también afectaba al trabajo rural. ¿Sí? La posibilidad de juntarse con otros que estén en este caso, que estén en la misma condición y organizarse colectivamente para peticionar mejoras es mucho más complicada cuando se trabaja encerrado en su casa. Por el aislamiento, sí, totalmente. Bueno, Natalia, Eva, muchísimas gracias por la visita. Hay 1000 cosas como para seguirla en cualquier momento, por parte del capítulo, por parte de la tesina, así que lo haremos si ustedes tienen ganas. Les dejo si hay algún comentario final o algún punto por allí que no les haya preguntado que les interese destacar.
No, por mi parte no. No, por mi parte tampoco. Rescatar esto, ¿no? Que estas primeras leyes consolidan la exclusión, que si bien garantizan determinados derechos, no pueden ser pensadas como pensamos modernamente las leyes laborales, ¿sí? Las que se van a aprobar a mediados del siglo XX. Tienen que ver con consolidar y con cristalizar determinadas formas de pensar la división sexual del trabajo. Natalia Fanduzzi, Eva Levantesi son autoras de La regulación del trabajo femenino en Argentina en la primera década del siglo XX, del proyecto de Ley Nacional del Trabajo en 1904 a los debates durante el primer Congreso Femenino Internacional de la República Argentina en 1910, capítulo que se incluye en el libro de próxima edición, Trabajar, Resistir y Organizarse, experiencias del mundo obrero en Bahía Blanca.